Hola gente bella, ¿qué tal? Y estamos en Síntesis K, Salud. El propósito de este espacio es hablar todo lo concerniente a salud. Salud, medicina, a tu hogar. Para esto hemos invitado al doctor Yamel Rafael Abreu, anestesiólogo. Rafael, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Leo. Buenas, ¿cómo te sientes tú? Estamos bien, gracias a Dios. Y le hemos invitado porque queremos tratar unos tópicos muy importantes de medicina. Queremos que muchas personas conozcan informaciones sobre este tema. Y vamos a tratar sobre la anestesiología. Primero que queremos saber, Doc, es ¿qué es la anestesia? La anestesia puede definir como acto médico anestésico controlado en el que se utilizan medicamentos para producir pérdida de la sensibilidad de una parte o la totalidad del cuerpo, así como pérdida del movimiento de estas partes del cuerpo, las que son sometidas a este acto. ¿Y cuál es el riesgo que esto puede traer cuando no se aplica correctamente a un paciente? Bueno, generalmente, o lo que nosotros procuramos cuando aplicamos anestesia es adormecer o quitar la sensibilidad de la parte del cuerpo en la que va a ser intervenida, sea por el cirujano o por el procedimiento o estudio que se vaya a realizar. Así que en el buen sentido de la palabra, lo que procuramos es evitar las sensaciones desagradables que pueden producirse en un acto quirúrgico o durante determinados estudios, para que haya una sensación de bienestar en el paciente o en la persona. Ahora, en el ámbito negativo, las anestesias, al aplicarse, si se aplican de una manera inapropiada, en un porcentaje mucho menor de lo que la gente cree o entiende, puede producir algunas secuelas que pueden ser transitorias y otras permanentes. Ok. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de una anestesia cuando se le aplica a una persona? Bueno, eso va a depender del tipo de anestesia que nosotros estemos aplicando. Tenemos la anestesia general, en la que se adormece por completo al paciente, en el que pierde totalmente la conciencia. Tenemos la anestesia regional, en el que solamente se adormece un segmento o una región del cuerpo humano. Y tenemos la anestesia local, en la que solamente se adormece una pequeña porción del cuerpo, donde se aplica el medicamento o el fármaco que produce la pérdida de sensibilidad. Así que dependiendo de el tipo de anestesia al que usted se someta, el efecto de la anestesia puede durar, una reversión puede eliminarse a minutos de haber terminado de aplicar la última dosis del anestésico, o puede durar un efecto de hasta un máximo de 4 horas. Generalmente, si se utiliza, por ejemplo, un anestésico local, como en los casos de la anestesia regional. Ok, ¿y qué sucedería si en un procedimiento de aplicar una anestesia a una persona, la persona no despierta? ¿Eso puede suceder? Bueno, en la anestesia general es el caso que ocuparía esta situación, en el que la persona se adormece por completo. Con los medicamentos y los fármacos que utilizamos hoy en día, no vemos esa frecuencia de tardar en el despertar de la anestesia. Si se somete a un paciente a anestesia general con los medicamentos que utilizamos hoy en día, casi siempre el paciente, a los pocos minutos de haber terminado de aplicarse la última dosis del anestésico generalmente inhalado, pues el paciente empieza a recuperar sus funciones autónomas. Ok, Doc. ¿Y ha pasado alguna vez que a alguien le ha caído no favorable la aplicación de la anestesia? Y si ha pasado eso, ¿cómo saber que a una persona le puede afectar eso? Bueno, test o pruebas para valorar si el paciente puede producir alguna reacción
a un anestésico por lo general no existen. Okay. En mi experiencia de años, alergias o reacciones que se puedan considerar alérgicas al aplicarse un anestésico per se son muy pocas, son muy bajas. Las que he visto, prácticamente nulas. Puede que algún paciente desarrolle una reacción o un evento de tipo alérgico a algún componente que sea estabilizador, que vaya junto con el medicamento anestésico, y a esto sí podrían presentar reacción alérgica, pero son muy escasos, por lo menos en la práctica que hemos tenido de 10 o 12 años. Aunque hay que tener en claro, o debemos recordar, que cuando usamos medicamentos, sea el que fuere, sea anestésicos como medicamentos para usted controlar la gripe, la fiebre, lo que fuese, tienen efectos colaterales secundarios que son esperables que puedan ocurrir, que pueden ocurrir en algún paciente y en otro no, porque depende de cómo ese organismo, ese cuerpo reaccione a esos medicamentos. Pero ya se tiene una medida aproximada de la cantidad de personas que pueden desarrollar efectos colaterales no deseados a determinado tipo de medicamentos. Así que efectos indeseados o adversos pueden presentarse de forma rutinaria y son pasajeros, no duran mucho tiempo, y se pueden aplicar otros medicamentos que ayuden a reducir esas molestias que se puedan presentar, pero propiamente del medicamento anestésico son prácticamente nulas. Después de una intervención quirúrgica, ¿en qué tiempo la persona debe de ingerir alimentos después del proceso? Bueno, eso va a depender más que de el servicio de anestesia, de su cirugía, del tipo de cirugía que se haya realizado o se haya practicado. Si por ejemplo se ha realizado un estudio gastroscópico, una endoscopía o colonoscopía, en la que se ha sometido a anestesia regional de corta duración, usualmente el paciente a los 30 minutos ya va a poder estar ingiriendo su alimento de forma habitual. Pero si ha tenido, por ejemplo, una cirugía de abdomen o del tórax, su cirujano muy probablemente le va a indicar que va a tener que esperar un periodo más prolongado de ayuno para poder ingerir alimentos, sobre todo si se han tocado las asas intestinales o los intestinos. Ok. ¿Y qué se siente? O sea, después que pasa el proceso de lo que es la anestesia, ¿qué siente el paciente después de eso? Bueno, si se ha aplicado de manera correcta la anestesia y se han utilizado los fármacos apropiados, el paciente va a tener un despertar tranquilo, un despertar armonioso, como cuando usted se levanta por la mañana. Claro está que con el mismo estado de ánimo con el que usted se durmió, con ese mismo estado de ánimo, muy probablemente va a recuperar la conciencia. Y eso es un efecto que generalmente nosotros vemos en los pacientitos de corta edad, en los niños, que al nosotros removerlo de su entorno de seguridad, pues se tornan inquietos al llevarlo al quirófano propiamente. Y usualmente cuando despiertan de la anestesia y lo llevamos al área de recuperación, los primeros 10, 15, 20 minutos, en algunos casos puede el niño despertar con cierto disconfort o intranquilidad, así como se durmió, hasta que se reconozca él otra vez que está en un entorno de seguridad con su familiar. ¿Qué no debe de hacer una persona después de tener una incisión? Si se puede decir, ¿verdad? Una incisión, una operación o algo así por el estilo. ¿Qué no debe de hacer la persona? Porque hay personas a veces que se descuidan en lo que tiene que ver esta parte. ¿Qué no debe de hacer una persona después que ha sido intervenido quirúrgicamente? Bueno, Leo, lo que no debe hacer una persona que ha sido intervenida quirúrgicamente es desobedecer las órdenes de posquirúrgico que le ha indicado su médico cirujano. Debe seguir al pie de la letra. Al pie de la letra, de manera estricta, las indicaciones que su médico cirujano le ha indicado. Y por último,
¿Qué consejo usted le puede dar a esas personas que hoy en día han escuchado concerniente a lo que es la anestesia? Dios ha provisto sabiduría, inteligencia al ser humano para llegar al nivel que hoy tenemos en cuanto al control del dolor. Y hoy en día disponemos de fármacos, medicamentos, técnicas, procedimientos que nos permiten tener un estado de anestesia mucho más seguro que anterior, que al principio cuando iniciaron los estudios y desarrollo de la anestesiología. Así que hoy en día es un procedimiento mucho más seguro que antes. La experiencia que tenemos es que muchas embarazadas llegan con la aprehensión de algún comentario de alguna otra paciente que se ha sometido a cirugía, y cuando aplicamos el acto anestésico y se somete a anestesia, lo que dicen es: oh, ¿cómo? ¿Y esto era? Me quedé esperando. Oye, pero no se debe llevar de lo que dice la gente. Hay situaciones muy particulares en las que el paciente puede presentar algún disconfort, pero el manejo que hoy en día se le da a la anestesia es una anestesia segura, y por la gracia de Dios se puede confiar en el acto quirúrgico si se pone en una mano profesional, capacitada, autorizada, regulada. Muchas gracias, Doc, por estas informaciones muy atinadas, muy buenas para las personas que nos están escuchando. Muchas gracias a ti, Leo, y a toda tu audiencia. Que Dios les bendiga. Sí, así es que nos vemos en una próxima entrega en Síntesis K Salud. Dios le bendiga.